Amén, hermanos. Aprendiendo a vivir en tiempos peligrosos será nuestro tema en esta tarde. Como dije, hermanos, aprendiendo a vivir en tiempos peligrosos. Esta carta del apóstol del apóstol Pedro fue escribida en tiempos tan peligrosos. El ser cristiano en aquel entonces significaba, oiga, una persecución. Hermano, eran perseguidos por el imperio, gloria al Señor. A algunos cristianos les costó la vida. Dicen amén, hermanos. Algunos fueron perseguidos, algunos los mataban por amor al Señor. Amén, hermanos. Ahora hay gente, hermano, que con una pequeña crítica se va de la iglesia. Cristianos aguados, hermanos. El pastor ya no me toma en cuenta, mejor me voy para otra iglesia, pues que le vaya bien. El cristiano tiene que estar firmes en el evangelio. Amén, hermanos. Aprendiendo a vivir en tiempos peligrosos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Hay tiempos peligrosos, hermanos. ¿Sabe por qué? El tiempo peligroso no es físicamente, sino espiritual. Hay que tener mucho cuidado, porque no todo el que se sube al altar es cristiano evangélico. Dicen amén, hermanos. No todo aquel que anda un saco, una corbata, una Biblia, no todo aquel que ejecuta un instrumento es hijo de Dios. Tiempos peligrosos, tiempos donde hay falsas doctrinas. Ay, Dios, hermanos. Predico al Señor por amor a las almas. En las calles, en las esquinas, usted me ve predicar la palabra de Dios. Y le digo al Señor: usa mi vida, Señor. Usa mi vida para predicar tu palabra. Si hay que desenmascarar al diablo, lo voy a hacer con tu palabra. Dicen amén, hermanos. Tiempos donde hay falsas doctrinas, falsos predicadores, falsos maestros de la Biblia, falso profeta. Dígame si no hay falso profeta. Dice el Señor, dice el Ramaya Kanda. Dice, oiga, hermano, qué tremendo, hermanos. Falso ministro de alabanza. Por eso, hermano, yo digo, no todo el que brilla es oro. A un grupo de alabanza hace poco les quedó mal el bajista, hermano. Ya se acercaba la actividad. ¿Y ahora qué hacemos? Allá hay un tal fulano de tal, pero es católico. ¿Qué hacemos? Dijo el director, hay que jalarlo. Pero ahora, ¿qué tiene que ver? Es que no todo hacen la voluntad del Padre. Amén, hermanos. Un católico, usted lo ve hoy en la casa de Dios, mañana está en la fiesta mundana. No hay luz, no hay hermano, no hay comunión. Dicen amén, hermanos. Por eso, hermano, en la carta del apóstol Pedro dice: sois guardados por el poder, tenemos una esperanza viva allá en los cielos, gloria al Señor. Allá una herencia incorruptible, inmerecible, dice Dios, pero hay que pelearla. Amén, hermanos. Dice la Biblia: en tiempo de angustia tenemos que aprender a poner nuestra confianza ¿en quién, hermanos? En Dios. En tiempo de angustia, hermanos amados, hay que poner nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén, hermanos. Son tiempos finales, estamos viviendo, hermanos. Tiempos finales, y dice la palabra del Señor. Vaya conmigo, gloria al Señor, en el segundo libro, gloria al Señor, hermanos, del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Segundo libro del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad, dice Dios, será blasfemado. Amén, hermanos. Ahora el evangelio está puesto en mal. Pero ahora, ¿por qué, hermanos? Alguien dijo, el evangelio ya no tiene poder, el evangelio ya no es como antes. Alguien dijo esta palabra, pero el evangelio no cambia. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de mañana por los siglos de los siglos. El hombre es el que ha cambiado la palabra. El hombre ha convertido esta palabra en libertinaje. Dicen amén, hermanos. Porque hay casa de Dios donde ya no hay santidad, hermanos. Hay casa de Dios donde se ha metido libertinaje, aleluya. Ahora, ¿por qué? Porque esos pastores, aleluya, no están interesados en que las almas se salven, aleluya, sino por amor hacia las cosas terrenales. Amén, hermanos. En aquel entonces, en el tiempo del apóstol Pedro, también hubo falsos maestros y falsos ministros, hermanos. Por eso, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado, aleluya, porque dice la palabra del Señor, aleluya, que en el tiempo postrero vendrán tiempos peligrosos, aleluya. Pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Hay promesa de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Y la promesa de Dios está en la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacemos a veces cuando pasamos momentos tan difíciles? En lugar de doblar rodillas y consultar al Padre si lo que ha venido es por causa de que Él nos quiere bendecir o por causa de una desobediencia, pero lo primero que hacemos, hermano, es acudir ¿a quién? Acudir al hombre. Y a veces, hermano, aleluya, en lugar de darnos una palabra de aliento, nos dan falsas promesas. Dicen amén, hermanos. Le voy a suplicar al ingeniero, hermano, que me regale un poquito más de audio. Estoy un poquito afónico, pero en el nombre del Señor vamos a predicar palabra de Dios. Amén, hermanos. Un poquito más y ahí estamos, hermanos. Amén. Dice Dios, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en la promesa de Dios. Es necesario que en tiempo, gloria al Señor, en tiempos peligrosos, debemos de desear más. ¿De quién, hermanos? De Dios. Quiero que lea la palabra de Dios en esta hora, gloria a Dios. Primer libro del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 9. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Primer libro del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Oiga. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, oiga, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos, hermanos? La Biblia dice que somos un pueblo escogido, un pueblo especial. Oiga, hermanos, usted y yo no somos cualquier cosa ante la sociedad. Dice la palabra del Señor que somos un pueblo escogido, hermano, un pueblo especial, pero oiga, con una responsabilidad. Y la responsabilidad es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. ¿Y sabe cuál es la virtud de Dios? La virtud de Dios es la misericordia. La virtud de Dios es, hermano, oiga, predicar la palabra de Dios, predicar el evangelio de salvación, aleluya, predicar la gracia de Dios en estos últimos tiempos.
usted y yo tenemos una gran responsabilidad como pueblo especial, como pueblo escogido de parte de Dios. Y la responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Por eso yo siempre digo, iglesia amada, el testimonio, gloria al Señor, de cada uno de nosotros es la que la sociedad ve hoy en día. ¿Cómo usted se está comportando delante de la sociedad? A veces el hombre no cree en el evangelio porque dice: no, para ser como tal fulano, mejor no soy nada. Oiga, hermanos, a veces dicen las personas allá afuera: mire cómo se comporta tal fulano de tal. La gente ve tu testimonio. Tenemos una responsabilidad. Por eso cada día Dios nos llama a perfeccionarnos. Dios no quiere una vida perfecta, oiga, porque nadie en la tierra es perfecto, gloria al Señor. Pero Él quiere que cada día nos perfeccionemos delante de su presencia. Dicen amén, hermanos. Eso no nos da derecho a vivir como usted y yo querramos. Amén, hermanos. Porque hay gente, hermano, cuando viene a la casa de Dios, bien trajeado, mire. El varón con saco, con corbata, gloria a Dios, un siervo, un ministro del Padre Celestial. Pero cuando sale de la casa de Dios, deja tirado el saco, la corbata, y usted lo ve enchorado allá en el campo jugando. ¿Ve? ¿Son ministros de quién, hermanos? Ministro de Satán, el diablo. Es que Dios no mira la vestimenta, dicen algunos. ¿Quién le dijo a usted que Dios no mira la vestimenta? Hay que vestir con pudor y modestia delante de los ojos de Dios. Amén, hermanos. Y esto se ve muchos en los ministros de alabanza, hermanos. Dicen amén los hermanos del grupo. Hay que predicar las virtudes de aquel que os llamó. Ya muy pronto viene Dios, hermano, aleluya. Mire cuántos jóvenes se están perdiendo allá en el vicio de licor. Cuántas mujeres, gloria al Señor, perdido en la prostitución. ¿Por qué, hermano? Porque hay un pueblo que se está durmiendo. Amén, hermanos. Hay un pueblo que se está enfriando. Hay un pueblo que está viviendo un evangelio a medias. Hay un pueblo que está viviendo un evangelio barato. Oiga, hay que vivir la palabra de Dios, hermano, aleluya. Porque no es el que canta. ¿Quién no canta bonito, hermano? Hasta los pajaritos cantan, gloria al Señor. Pero el problema de que hay muchos cantantes hoy en día que ya se corrompieron. Por 3, 4 alabanzas, ¿cuánto piden hoy, hermanos? 1500, 2000 quetzales. Santo Dios, hermano. Dicen amén los cantantes. Yo he ido de frontera a frontera, hermanos. Nunca he dicho, hermano, 1500 de viáticos. Y vamos a ver cuánto de presupuesto tiene para la palabra. Oiga, nunca. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque realmente cuando el hombre camina por fe, Dios se mueve a misericordia. Dicen amén. Si puede, dérselo de todo corazón para Dios. Hay hermanitos que aman la obra de Dios y dicen, hermano, yo sé que tú viajas mucho. Ahí te vamos a mandar para tus agüitas. Mira, hermano, a veces antes de salir para la actividad, Dios ya me bendijo, hermanos. Y eso es de todo, gloria al Señor. Las veces, ¿sabe por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Con el ministerio de alabanza no me meto. Pero hay ministros que se pasan también, hermano. 300, 400 por toque. Y si no, pues vayan a buscar a otro lado. Dicen a mí los ministros de alabanza. 300, 400 por toque. Dicen, oiga, hermano, tremendo. Dice la Biblia que por su avaricia, hermano, el evangelio han convertido en mercaderes. Dicen amén, hermanos. El talento Dios lo dio, hermanos. Dicen amén, hermanos. Cuesta, ¿verdad? Pero palabra es palabra de Dios. Dice la Biblia
Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa. Oiga, hermano, ¿qué somos nosotros? Una nación santa, dice Dios en su palabra. Un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Antes, hermano, yo no podía predicar la palabra de Dios. Antes no podía ni entonar un coro de adoración, hermanos. Pero doblé mis rodillas al Padre y le dije: Señor, tú me sacaste de la cuneta, Señor. Tú me sacaste de, hermano, porque el hombre que está viviendo sin Dios está muerto en delitos y pecados. Ahora ya que tú me levantaste, Señor, de ese lugar, mi anhelo es predicar tu palabra. Ahora empieza a usar mi vida con tu palabra y me doy cuenta a la luz de la palabra de Dios que hay pueblo de Dios que ya se están corrompiendo por la avaricia, hermanos. Dicen amén o ya no hay amén. Los primeros cristianos sufrían, hermanos, anteriormente, en el tiempo del apóstol Pedro. Fueron perseguidos en el tiempo del apóstol Pablo, gloria al Señor. Mira, hermano, aquella gente sufrió, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que antes los primeros cristianos, oiga, les costó la vida. Hoy, hermano, estamos en la gloria de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, aleluya. Es por eso que hay gente hace, vive y anda, camina como quiere en el evangelio. No hay problema. No hay problema. El problema está cuando usted y yo vamos a morir de esta tierra. Allá en el cielo hay una herencia incorruptible. Oiga, incorruptible, incontaminada. O sea que allá no entrará cosa inmunda. Amén, hermanos. Porque hay hermanitos ya llevan sus años en el evangelio, pero no sueltan el odio. Amén, hermanas. No son comprensibles, no son misericordiosos. Y la Biblia dice que debemos de tener el carácter de Dios. Se lo voy a leer con la palabra de Dios. Le voy a dar a entender esta palabra. Quiero que lea conmigo, gloria al Señor. Primer libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8 al 9, gloria al Señor. Oiga, primer libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Finalmente dice Dios: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, oigan, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendición, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición, dice Dios. Oiga, hermano, ¿cuántos misericordiosos hay aquí, hermano? ¿Practica usted la misericordia? Porque hay gente que han sobresalido en la vida, hermanos. Tienen carro, tienen dinero, tienen parcela, casa de 2, 3 niveles. Gloria a Dios, es bendición de Dios. Pero a veces miramos al prójimo pasar necesidad. Para ayudarlo estamos, hermano. Hay un dicho muy bien dicho: el rico entre más tiene, más quiere. Hay casitas, no voy a juzgar, pero es una realidad, hermanos. Porque hay ministros, hermano, hay pastores que ya llevan años en la obra de Dios. Y la obra de Dios no se levanta, pasa años tras años la construcción, hermano. Y hay gente, tienen en la tierra dinero, tienen, oiga, bendición, han sobresalido en la vida, pero en lugar de ser bendición, hermano, son tacaños, miserables, oiga, para la obra de Dios. Hay que practicar la misericordia. Amén, hermanos. En la Biblia encontramos a un varón, oiga, que se le olvidó practicar la misericordia. Y dice la palabra del Señor allá en Lucas capítulo 16, versículo 19, que existieron dos hombres. Uno se vestía de lino fino, hermano, hacía cada día banquete con esplendidez.
pero también había un mendigo llamado Lázaro. Lázaro era un hombre que estaba mendigando la puerta de aquel rico, gloria al Señor. Lázaro era un hombre que estaba enfermo, lleno de llagas. Este hombre cada día se ponía a la puerta de aquel rico, dice la Biblia, y ansiaba, oiga, anhelaba, quería llenar ese hermano, quería saciar su hambre de las, hermanos, gloria al Señor, esta palabra, de las migajas que caían de la mesa del rico. Dice que los perros venían y le envían las llagas a este hombre. Pero aconteció, oiga, aconteció que este hombre murió. Aquel mendigo murió, dice la Biblia, y fue llevado, hermano, por los ángeles al seno de Abraham. Y aconteció que murió también aquel rico, pero fue despertando, ¿dónde, hermanos? En el Hades, que traducido en hebreos, en el infierno, oiga. Allá fue a abrir sus ojos este hombre rico que hacía fiesta, oiga, hermanos. Este hombre que hacía fiesta con esplendidez, hermano, hacía cada día, gloria al Señor, pero un día se le olvidó practicar la misericordia. Y en el infierno este hombre dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua. ¿Qué quiero dar a entender con esta palabra? De que a este hombre rico en la tierra no le hizo falta nada, hermanos, pero se le olvidó practicar la misericordia del Padre. Amén, hermanos. Finalmente dice Dios en su palabra: sean todos de un mismo sentir, amables. Ay, Dios, hermanos, esta palabra, amables. A veces, hermano, que Dios te bendiga, sigue adelante, pero solo en la casa de Dios. Allá afuera te están criticando. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Que Dios te bendiga, hermano predicador. Qué bonito predicas. Pero allá afuera te están masticando. Sigue adelante, hermano pastor, aleluya. Pero allá atrás te están hablando mal, gloria al Señor. Qué triste, lamentable. Hay que practicar la misericordia del Señor, iglesia amada, aleluya. Vamos a ver el horario, creo que ya nos pasamos. Todavía nos falta un cuarto. ¿Quieren seguir escuchando más palabra de Dios, hermano? El Evangelio es una gran bendición, hermanos. Amén. De acuerdo, cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios, tenía que montar transporte tras transporte, gloria al Señor, para ir a los pueblos a predicar la palabra de Dios. Pero Dios vio, hermano, Dios vio mi esfuerzo, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque antes no llegaba ni a bicicleta, hermanos. Pero un día dijo el Señor a través de su palabra: te voy a bendecir y vas a ir a lugares donde nunca has pensado, gloria al Señor. Pero vas a hablar a mi pueblo, gloria al Señor. Yo estoy aquí en este lugar, hermano. El hermano Bartolo me dijo cuando me dio la invitación: quiero que venga a predicar en una acción de gracia. Pero no me dijo tema de acción de gracia, no, hermanos. Él me dijo esta palabra: lo que Dios ponga en su corazón, y el pueblo si lo recibe. Ahora si no, pues ya es problema con Dios. Amén, hermanos. El día lunes, fecha 17 de febrero, estuve por aldea Xejuyú. De acuerdo, gloria al Señor, hermano, el que me dio la invitación me puso el tema para predicar la palabra de Dios. Me trae tal tema, por favor, para esa fecha, porque es una fecha muy especial. Es un tema relacionado a la casa de Dios. Me puse a pensar, iglesia amada. A veces el hombre obedece al hombre, gloria al Señor. Pero yo le dije al Señor: yo voy a predicar en ese lugar lo que tú me digas y lo que tú me pongas en mi corazón para poder predicar la palabra de Dios. Y Dios, hermano, me daba a través, gloria al Señor, de su Santo Espíritu, un versículo de la Biblia. Y prediqué la palabra de Dios, y quizás algunos
no fue de su agrado el mensaje o el título del mensaje. Pero yo quiero decirle, hermanos, es tiempo cada día de vivir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque hoy en día hay unas doctrinas raras. Hay hombres, gloria al Señor, que ya cambiaron la verdad por la mentira de Satanás, el diablo. Ahora, ¿por qué? Porque el Dios de este siglo está cegando, oiga, el entendimiento de mucha gente, gloria al Señor. Pero en estos últimos tiempos debemos de desear más. Dice la palabra de Dios en Pedro, oiga, en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, dice la palabra de Dios que debemos de desechar toda malicia y debemos de desear como niño recién nacido la leche, gloria al Señor, que es la palabra de Dios. Quiero que lo lea y con esto vamos a concluir. Desechando pues toda malicia, oiga, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, y decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga, hermanos, en estos últimos días debemos de anhelar más y más la presencia del Padre, aleluya. Amén, hermanos. A veces en lugar de anhelar la presencia de Dios, anhelamos más las cosas del mundo, aleluya. Anhelamos más las cosas materiales que la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque las cosas terrenales para nada aprovechan. Deseemos cada día más su palabra. Amén, hermanos. Debemos de desear cada día leer la palabra de Dios, porque la palabra es el alimento para el alma. Hay cristianos que ya ni leen su Biblia, hermanos. Por eso viene algo a su vida, lo primero que hacen es irse de la casa de Dios. Se van al mundo, hermanos. Lea la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Aquí hay profecía, hermano, de parte del Rey de Reyes. No busque falsa profecía, hermanos, porque hoy cualquiera es profeta, cualquiera habla lenguas, pero hay lenguas aprendidas y hay lenguas, hermano, oiga, que hombres han sido bautizadas por medio del Espíritu Santo, aleluya. Dicen amén, hermanos. Deseemos cada día la palabra de Dios, porque la palabra y la presencia de Dios nos va a mantener de pie día con día. Cristiano que ya no ora, hermano cantante, y el diablo se lo va a destruir. Amén. Cristiano que ya no lee la palabra de Dios es presa fácil de las falsas enseñanzas, las falsas, hermano, doctrinas que hay hoy en día, hermanos. Aleluya. Dicen amén. ¿Cuánto leen la palabra de Dios? Sinceramente, ¿cuánto dedica usted de tiempo a la palabra de Dios? Es que el mío no es la palabra, el mío es la música, dicen algunos. Oiga, hermano, qué tremendo. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo, hermanos? Capítulo 4, versículo 1. Lectores de la Biblia. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Se da cuenta? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Hermanos, que yo no puedo leer. Mentira. ¿Tiene redes sociales? Bien puede leer la Biblia. Hermano, es que tengo mucho que hacer. Hay que leer la palabra para que no ser presa fácil del diablo, hermanos. Hace días estuve en una actividad, me invitaron a predicar, a ministrar los coros. Y empezó el predicador a profetizar. Hasta yo me sentí, digo, esa profecía no es para ellos. Finalizó y para no cansarlo dijo la hermana: ¿usted escuchó la profecía que daba el predicador? Sí, lo escuché, le dije. ¿Y usted qué dice? ¿Es de Dios o no es de Dios? Usted lo va a escudriñar si es de Dios. Pues yo digo que no es de Dios. ¿Se da cuenta?
Porque yo oro, dice la hermana, yo estoy buscando, yo estoy en perseverancia. ¿Y por qué el hermano dice que por qué el hermano dice que yo no estoy perseverando? Que usted tiene la culpa, usted lo invitó. Ahora aguántese. Amén, hermanos. A veces conocemos, pero bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que fue una bendición tan grande predicar esta palabra de Dios, hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor, aleluya. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios la que se predica día con día delante de su presencia, aleluya. Sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe, hermanos, sabiendo que poco tiempo nos queda y somos un pueblo especial delante de Dios, pero con una gran responsabilidad. Y la responsabilidad, hermanos, ser la luz en este mundo y ser la sal de esta tierra, porque hay vida, dice, ya no le encuentro sabor, ya no le hallo solución a la vida, pero hay alguien que lleva palabra de Dios, hermano. Dios tiene misericordia sobre tu vida, Dios tiene promesa. Ven, vamos a orar por tu vida. Mire, esto quiere Dios día con día delante de su presencia. Póngase de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Quiero cantar una alabanza de adoración, aleluya. Y luego